Buenas tardes a todos. Espero que se vea bien la imagen. Y nada, lo primero de todo, daros las gracias a todos los que estáis aquí en este webinar, que ha tenido, bueno, este taller ha tenido muy buena acogida y nada, pues lo primero quería agradecer al equipo, ¿no?, que ha montado este evento, a todas las personas que estáis aquí, que nos habéis contestado a la encuesta. La verdad es que ha habido muchas respuestas y la idea de este taller es hacerlo un poco diferente a los últimos webinars que hemos hecho y porque queríamos hacer algo que fuera un poquito más práctico para poder ayudar directamente a necesidades que podáis tener las personas que estáis aquí presentes, ¿vale? Y de hecho, pues me gustaría que por lo menos este taller fuera lo más interactivo posible. Ya sé que tenemos solamente de por medio un chat, pero me gustaría que por lo menos pudierais participar todo lo posible. Lo voy a tener aquí abierto, lo único que a lo mejor estoy a varias pantallas y en algún momento me cuesta responder, pero sí que me gustaría que según vamos avanzando y vamos viendo cosas que podáis decirnos qué es lo que queréis ver, ¿no? Porque al fin y al cabo la idea es que esto sea práctico para vosotros. Por avanzar un poquito y daros contexto, pues bueno, yo soy Chemi Pérez, ¿vale? Yo soy consultor de Sistec como somos partner platino de Smartseed. Yo estoy en España, pero bueno, como me imagino que ya sabréis la mayoría, Sistec somos una empresa de origen en México y este año hemos abierto oficinas aquí en España y llevamos muchos años trabajando en Latinoamérica, ¿vale? Y otros países de Centroamérica, Estados Unidos, también en Europa. Y la idea es el poder ayudaros a las empresas que tengáis necesidades sobre Smartseed. Además, las personas que estáis aquí ahora mismo en este evento sois gente que ya estáis utilizando Smartseed, que ya tenéis un conocimiento de la herramienta, entonces podemos hacer que este evento sea lo más práctico posible, ¿no? Por haceros un viaje muy rápido, pues bueno, desde el año 1986, desde Sistec, estamos ayudando a empresas, ¿no?, a su digitalización. Hacemos trabajo desde licenciamiento, consultoría, formaciones, os ayudamos, damos soporte, todo lo que necesitéis, podemos ayudaros, ¿vale? Desde siempre nos adaptamos nuestro servicio a la empresa, desde hacerle un onboarding completo y todo el diseño de la arquitectura o una formación para que trabajen a su ritmo. Y luego, pues bueno, ¿no?, invitaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales, nuestros canales, que como veis hacemos webinars, eventos, que también pues por mail os avisaremos de nuestros eventos. Y voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a compartiros la aplicación de Smartseed. No sé si utilizáis de los aquí presentes la herramienta de Smartseed de escritorio, que bueno, voy a aprovechar que hay ocasiones en los que hay clientes que me preguntan si la aplicación de Smartseed es igual o es diferente la de escritorio, utilizarlo en formato web. Pues bueno, yo creo que se está viendo, sí. Veo que sí que se ve. Esto es la forma en la que se ve, ¿vale? Smartseed en formato desktop, que como veis es exactamente igual que en la web, también funciona con un sistema de pestañas que podemos ir abriéndolas, es prácticamente igual, ¿vale? Pero bueno, a mí para según qué cosas me interesa hacerlo, pues para separar a lo mejor cosas del entorno web y lo que os vamos a enseñar parte de aquí, ¿vale? Hoy ha habido unas respuestas de última hora y ha modificado un poquito la tarta, pero bueno, esto ha cambiado del 16 al 15, del 24 al 23, nada, un número arriba, un número abajo, pero el porcentaje sigue siendo este, ¿vale? De las cosas que os hemos propuesto para votar. Entonces, hemos diseñado este taller, como estaba comentando, para verlo de un modo un poco secuencial, las cosas que más nos habéis pedido, ¿no? En estos momentos, lo que más ha sido valorado, ¿no?, que os gustaría poder ver, son la parte de automatizaciones, luego los formularios, luego las fórmulas avanzadas. Entonces, sobre todo en estas tres primeras cosas, que son las que tienen más peso en el voto, junto a la cartera de proyectos, son lo que vamos a intentar incidir para intentar invertir todo el tiempo posible en que podáis ver todas estas herramientas, ¿vale? E incluso de un modo muy práctico, directamente sobre una serie de hojas sencillas que hemos hecho, pero que os pueda servir. Y como os decía, ya veo que mi compañera ha dejado un comentario para que podáis hacer preguntas, así que por favor, durante la demo interrumpidme todas las veces que hagan falta para poder ver cosillas que queráis ver, ¿de acuerdo? No sé si nos dará ver tiempo, pues lo he dejado para que al final, tanto aplicaciones como Dynamic View, Control Center, Resource Management, Data Shuttle, yo creo que en la sesión de hoy no va a dar tiempo porque el mayor peso lo vamos a invertir aquí, pero de todos modos, cualquiera de los que estáis aquí presentes que quisierais saber algo más acerca de Dynamic View, Control Center, cualquier otra de las aplicaciones de Smartseed, no hay ningún problema, podemos, si queréis, agendar una reunión en otro momento y lo podemos ver, ¿de acuerdo? Entonces, nada, vamos con lo primero de todo, que es el tema de las automatizaciones avanzadas.
Pero antes de entrar en ellas, estoy aprovechando esto que estamos viendo aquí para comentaros algo que le pasa también a muchos clientes con los que hablamos nosotros, ¿no? Que tienen un conocimiento de Smartsheet a nivel de hojas, que de acuerdo, que sí que utilizan las hojas pues, para su día a día, para hacer seguimientos, pero no explotan mucho el hecho de los paneles. Entonces, a mí me gusta mucho incidir siempre que me reúno con un cliente, a explotar los paneles, porque al fin y al cabo es como tener una pequeña aplicación. A mí me gusta mucho decir que Smartsheet no es un Excel a lo bestia con filas y columnas, celdas, fórmulas. A mí me gusta decir que trabajar con Smartsheet es como tener una aplicación corporativa propia. Y además, pues bueno, los que tengáis una aplicación propia sabéis el alto coste que tiene, tanto de diseño como de arquitectura, como de mantenimiento también. Sin embargo, Smartsheet, de una forma muy sencilla, nos permite tener una aplicación corporativa y aquí tener todo nuestro entorno laboral. Y al igual que aquí he hecho estas secciones, podríamos aquí tener todas las secciones de nuestra empresa. Podríamos utilizarlo como si fuera un RP, como si fuera un CRM, podríamos tener aquí nuestro departamento de recursos humanos, nuestros tickets de IT, nuestra parte financiera para controlar facturas, costes, etcétera. Es decir, que podemos darle un uso mucho más a fondo de todo. Y este sistema de paneles nos permite hacer ello, ¿vale? Continúo y vamos empezando con la parte de automatizaciones. Entro en la parte de automatizaciones y aquí he diseñado hemos preparado para este taller 3 tipos de flujos que suelen ser muy típicos de tener necesidad de aprobación, ¿vale? Aunque veréis ahora las hojas, esto directamente va a las 3 hojas, no hay un sistema de informes por debajo, no he querido complicar este taller, pero sí que me gustaría que viéramos este tipo de flujos. También me gustaría, de los que estáis aquí, si nos importa contestar, si hay algo en concreto que queráis ver, la aprobación de proyectos, si los utilizáis automatizaciones para esto, o para la aprobación de gastos, o para reclamación de impagos, que creo que la reclamación de pagos es algo muy interesante. Entonces, bueno, pues como os comentaba, me gustaría que fuera lo más interactivo posible y que nos podáis decir, ¿no? Si utilizáis alguna de estas herramientas o si os gustaría verlas más a fondo o mientras las estamos viendo, si queréis ver algo más allá de eso, ¿vale? Me voy a abrir también por aquí el chat para tenerlo todo en vista y que no se me escape nada. Efectivamente, ¿qué tipo de automatizaciones os gustaría ver? ¿Vale? Si, si nadie dice nada, yo sigo, pero bueno, sí que me gustaría, ¿no? Que me pudierais decir algo en concreto. El tema de la reclamación de impagos, a mí me parece muy interesante que podemos aprovechar Smartsheet pues, para automatizar los procesos de reclamación. Pues me imagino que eso será algo que a muchos les ocurrirá, ¿no? El emitir facturas pero no cobrarlas y tener un descontrol de eso, ¿no? De hecho, yo hace muy poco estoy hablando con un CEO y me decía, ¿dónde está mi dinero? Pues, no sé, qué control tienes, ¿no? Entonces, dice, sí, si yo emito muchas facturas, pero no tenía un control si las cobraba o no. Entonces, después de hacerle una auditoría, pues, vimos que tenía un agujero muy grande porque tenía mucha deuda impagada. Y entonces tenía muchos clientes que no le estaban pagando y pues bueno, a raíz de poder controlar todo bien con Smartsheet, pudimos tener un control exhaustivo de cuáles eran sus facturas emitidas, sus recibidas, sus facturadas, sus cobradas, sus fechas de todo y le pusimos un sistema de reclamación de impagos pues, para que fuera más sencillo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo vamos a ver. Por seguir un poquito el orden y viendo que nadie se atreve a hablar, por lo que veo, voy a empezar, por ejemplo, con un sistema de aprobación de proyectos. Esto, aunque sea un sistema de aprobación de proyectos, no es, aunque esté ligeramente vinculada con la cartera de proyectos, no es una cartera de proyectos como tal, ¿vale? Es algo muy sencillo que he preparado para que se entienda qué podemos hacer, ¿no? Con estas aprobaciones. Entonces, os vamos enseñando. Voy entrando y mientras abre esta hoja, ¿qué cosas podemos hacer con una cartera o con una automatización, ¿no? Pues las automatizaciones nos permiten cosas como ahorrar tiempo y reducir errores manuales, ¿no? Porque al fin y al cabo, el ahorrar nuestro tiempo con automatizaciones y esa reducción de errores nos está evitando el que tengamos que, cada vez que hacemos una acción, que persigamos a la gente con que tenemos que llamarles, mandarles un email, esperar a que contesten al email o mandarles un mensaje por Teams o por WhatsApp o por cualquier aplicación de mensajería que utilicéis, que nos coja el teléfono, que se acuerde. Las automatizaciones nos permiten, ¿no? Hacer esto de un modo muchísimo más ágil y es una de las cosas más potentes que tiene Smartsheet. Y luego nos permite mejorar muchísimo la colaboración. Podemos crear un entorno colaborativo con las personas a través de automatizaciones y generación de avisos, ¿no?
Además, es un servicio, un seguimiento muy eficiente. Podemos personalizar condiciones, crear lógicas, que las veremos ahora, lógicas condicionales también. Y sobre todo nos agilizan la gestión, especialmente de proyectos como esto de aquí, aumentar la productividad y que las cosas repetitivas que no sean tan automáticas, ¿no? Que, o sea, perdón, al revés, que sean automáticas, que no sean tan manuales. ¿Y qué cosas podemos hacer en automatización? Pues bueno, para los que todavía no estén familiarizados con las automatizaciones, veréis que son muy intuitivas. Desde aquí podemos utilizar plantillas ya predefinidas, pero también podemos crear desde cero nuestras propias plantillas. Entonces yo directamente voy a empezar creando una plantilla desde cero. Aquí esta parte de arriba es la parte del el trigger, ¿no? El disparador. ¿Qué es lo que hace que se lance mi automatización? ¿Vale? Lo que ejecuta la condición para que se ejecute, para que se lance. Que a su vez puedo yo añadirle una serie de condiciones para acotar que no se ejecute a todo el mundo o en unas características especiales. Y al fin y al cabo, aquí están todas las acciones que podemos hacer en estos momentos desde Smartsheet. ¿Qué cosas podemos hacer? Lo más básico es alertar a una persona, ¿no? Avisarle que nosotros podemos predefinir un texto y según lo que sea esas condiciones, ese texto le va a llegar a esa persona o incluso a un grupo de personas, o podemos alertar a un canal de Microsoft Teams o un canal de Slack. Podemos conectar Smartsheet con Teams o con Slack y se mandarían esas automatizaciones directamente a un canal en concreto, a un grupo en concreto y podemos avisar de ciertas cosas. Podemos generar documentos. ¿Cómo generaríamos documentos? Aquí, o solicitar una firma electrónica. Pues lo mismo, podemos tener unas casillas, nos cogen los datos de esas casillas y nos generan esos documentos. Podemos pedir solicitudes de actualización o solicitudes de aprobación, que son dos funciones muy útiles. La solicitud de aprobación, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora para aprobar un proyecto, ¿cómo lo haríamos? Con una solicitud de aprobación. Nos entra una solicitud, a una persona determinada recibe esa solicitud y la puede aprobar o rechazar y ahora veremos cómo configurar esta parte. Lo mismo con solicitud de actualizaciones. Y esto es una herramienta muy potente que por lo general en los clientes yo no veo que la utilicen apenas, que nos permite tener unos datos que, por ejemplo, se cumplen unas situaciones. Os voy a poner un ejemplo súper sencillo, ¿no? Que a lo mejor una persona finaliza una tarea, la marca como finalizada, pero a lo mejor no pone las horas que le ha llevado ejecutar esa tarea, ¿no? Pues nosotros podemos detectar que ha finalizado la tarea, pero que le falta rellenar esas casillas, le falta rellenar unos datos. Entonces, automáticamente Smartsheet puede detectar que rellene esos datos. Lo puede hacer al instante o lo puede hacer de modo semanal, por ejemplo, los viernes, oye, todas estas tareas, actualízame el estado de ellas y en esa actualización le podemos mandar solamente las casillas que necesitamos que actualice. No hace falta que le mandemos toda la hoja, no hace falta que le mandemos un informe, no hace falta, si tenemos una hoja con 30 columnas, pero solo necesita modificar 3, no hace falta que le mandemos las 30 columnas, solamente las 3 que necesitamos para hacer el trabajo, que son las partes muy positivas que podemos acotar a la gente que haga solamente lo que necesite para realizar su trabajo. ¿Qué más cosas podemos hacer? Asignar algo a una persona en función de unos parámetros, cambiar un valor de una celda. Normalmente esto lo que nos hace es nos cambia, por ejemplo, la fecha. En el momento que alguien hace algo, nos marca un valor en una fecha. Pues, por ejemplo, marcamos una oferta como enviada, pues entonces la fecha de envío se marca en función del momento que la marcamos como enviada. Registrar una fecha, ¿no? Que estas dos son más o menos dos cosas parecidas. Podemos borrar un valor de una celda para dejarla en blanco si queremos que después de hacer una acción se elimine ese valor. Podemos bloquear o desbloquear filas, pues a lo mejor cuando tengamos un estado en concreto, si queremos que se bloquee para que nadie pueda modificarla, ¿vale? Entonces lo podríamos hacer, o que se desbloquee pasado una fecha, pasado un espacio de tiempo. Y también podemos mover y copiar, que esto es muy útil, pues por ejemplo, os pongo un ejemplo en cuándo podríamos utilizar esto. Hay empresas que trabajan, por un lado, lo que son las ofertas, y cuando las ofertas están rechazadas, se quedan como rechazadas, pero cuando son aceptadas, son aprobadas, se convierten en proyectos. Entonces, pues bueno, podríamos hacer que esa oferta, que simplemente es una oferta, en el momento que esté aceptada, se mueva o se copie a otra hoja diferente y en ese momento pase a ser un contrato o un proyecto. ¿Vale? Cambia su estado a una hoja diferente. Pues bueno, sí, aquí sí que me gustaría hacer un matiz y es que no nos permite seleccionar qué casillas queremos. Todavía. Yo soy de los que confía que algún día Smartsheet esto nos permita cambiarlo, pero de momento no es así. Eh, Aquí veo que hay una pregunta. Hola Álvaro. De momento, si está la pregunta puesta en algún sitio, yo no la veo, así que dejo, si no os importa, por favor, escribir de nuevo la pregunta y yo mientras tanto sigo con esto, ¿vale? Lo que os decía, la opción de mover y copiar filas no nos permite elegir las casillas que queremos, nos comparte la fila completa. Por lo tanto, nos copia todas las columnas
de esa fila. Me gustaría que algún día lo cambiaran, pero de momento lo tenemos así, ¿vale? Una vez visto esto, que son los tipos que tenemos, vamos a ver esto que os decía de aprobar un proyecto. Entonces, volvamos a la hoja. Aquí tenemos una hoja muy estándar, pues por ejemplo, un sencillo, un identificador de proyecto. Además he dejado alguna casilla así, pues para poder hacer alguna fórmula sencilla, como luego vamos a ver fórmulas que las podemos vincular, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos una fecha prevista de inicio, de fin, la fecha real de inicio-fin, un cliente, una categoría, diferentes estados y la opción de aprobar. Entonces, nosotros aquí, si queremos crear un flujo, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Vale? Para generar ese flujo de aprobación. Podemos decirle que, evidentemente, ¿no? Que lo apruebe automáticamente, pero lo ideal es que se haga con esa solicitud. Entonces, aquí, en los estados, como veis, tenemos estados aprobados, ¿vale? Es un desplegable de selección múltiple para elegir qué selección. Bueno, selección sencilla, en este caso, no es múltiple. Por lo tanto, pues por ejemplo, aprobación. Aprobación de proyecto. ¿Qué le vamos a poner en esta solicitud? Lo primero de todo es que tenemos que determinar cuál es el trigger y tenemos 4 opciones, como veréis. Cuando se agrega una fila, es decir, una persona a través de un formulario, lo ideal es que lo hagamos con formularios, lo inserte. De hecho, si queréis que os enseñe a crear un botón en un panel con un formulario para que el usuario no tenga que acceder a la hoja y lo haga todo con un panel, os lo enseño, que para mí es la parte ideal. O sea, lo ideal, la forma de trabajar correcta, es que el usuario no tenga por qué tener acceso a la hoja, ¿vale? Simplemente, pero aquí tiene un panel para trabajar, aquí le generamos un botón que hace clic en ese botón, ¡pum! Y ya puede entrar a nuestra hoja y ya puede, o sea, perdón, no entra a la hoja, abre el formulario, rellena el formulario, deja los datos y ya generamos las automatizaciones. Y luego en los formularios os explicaré cosas que podemos hacer para anonimizarlos, para rellenar datos automáticos, desplegables. Bueno, no quiero mezclar cosas, vamos por pasos. Entonces, lo primero tenemos que determinar cuándo vamos a generar esto, cuando se crea una fila nueva. Podemos hacerlo también cuando se modifican filas y aquí detecta cualquier casilla que se modifique o una de las dos, cuando se agreguen o se actualicen filas. A mí aquí personalmente, o cuando se alcance una fecha, aquí personalmente lo que nos interesa es cuando se agrega una fila. ¿Por qué? ¿Por qué no digo agregar o actualizar? Porque cualquier persona, por ejemplo, un project manager, a lo mejor entra aquí, ya está el proceso, imaginad que esto ya está aprobado, ¿no? O por ejemplo, esta que está rechazado, este está rechazado. Pero a lo mejor aquí llega, o este está finalizado. Y aquí llega, por ejemplo, un project manager, se dio cuenta que en su momento o hemos cambiado las categorías, pues esto lo cambio de categoría 2 a categoría 3, guardo, si está lo de modificar, me va otra vez a lanzar el flujo de aprobación y no queremos que pase eso, ¿vale? Solamente queremos que se lance el flujo cuando nos entra un proyecto nuevo. Entonces, volviendo a nuestra automatización, eh, aprobación de proyecto, vamos a seleccionar cuando se agregan filas y vamos a ver todas las opciones que podemos ir metiendo aquí. Aquí, en un principio, nos da igual, pues entonces cuando cualquier cambio cambie, ¿vale? Cualquier campo, aquí nos da igual exactamente, simplemente queremos que se agregue una fila. Y aquí se nos va a activar el flujo. ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí podemos hacer alertar a alguien. Ok, podemos alertar a alguien, pero aquí lo que nos interesa es solicitar una aprobación. Por lo tanto, venimos al campo de aprobación. Podemos mandarlo a una persona específica. Podemos mandarlo, lo ideal sería que tuviéramos un contacto en una celda. En esta hoja no tenemos contacto. Lo ideal sería que tuviéramos una casilla con un contacto, ¿vale? Pero como no es el caso, yo voy a poner persona específica. Me voy a poner a mí mismo, hmi.perez, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, yo soy el supervisor de todos los proyectos y tengo que aprobarlos. Pero luego os pondré una variable condicional, ¿de acuerdo? ¿Dónde vamos a guardar nuestras respuestas? Podemos que aquí me está sugiriendo crear una columna nueva, pero yo no quiero crear una columna nueva. Yo quiero que mi columna de estado me cambie aquí el estado. ¿De acuerdo? Falta una cosa. Y es esto de aquí, que está oculto, que son las opciones avanzadas. Cuando estas opciones avanzadas lo que nos hace es que podemos personalizar esa solicitud de actualización que nos llega por email. ¿Cuándo se envía? ¿Vale? Pues cuando se envía, guardar el estado como, aquí me faltaría el estado enviado, ¿vale? Pues bueno, pendiente de aprobar. Pero aquí podemos añadir un estado que es enviado para que se marque como ya enviado. Pero pendiente de aprobar también nos sirve. Cuando se aprueba, ¿qué es lo que queremos que haga? Pues que me marque aprobado y que en el botón me salga aprobar. Cuando se rechaza, ¿qué es lo que quiero? Que me marque como rechazado
Y además, aquí cambio el botón, no me gusta que ponga rechazo, porque así que aquí pone aprobar, pues aquí que ponga rechazar, ¿no? Pues rechazar. Y así mantenemos la semántica y que sea todo igual, ¿vale? Ok, pues hasta aquí ya tendríamos esa configuración. Y luego además, ¿qué nos faltaría? Pues por ejemplo, aquí añadir aprobación de proyecto, por ejemplo. Y aquí podemos añadir toda la información. Hola, bla, 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 que ha entrado un proyecto nuevo, ¿no? ¿Vale? O sea, no voy a escribir todo el texto, ha entrado un proyecto nuevo, queremos que, por favor, acepta, solicita, rechaza, revisa los datos, etcétera. Aquí podemos dejar todos los campos. Yo, normalmente, siempre me gusta seleccionar qué campos, porque mandarle las 30 columnas de nuestra hoja a una persona, pues le mando lo que es interesante. Pues a lo mejor el adjunto, el ID del proyecto yo creo que es innecesario, pues podemos ver la fecha prevista de inicio-fin, podemos ver una serie de datos, ¿vale? Observaciones, el cliente, la categoría, pues bueno, le mando los campos que yo quiero. Y aquí tenemos esa cadena de ¿qué pasa si se aprueba? Pues si se aprueba, queremos que hagas algo. Pues, por ejemplo, avisar a quién. Avisar a la persona de una celda, el creado por, bueno, no he añadido la columna creado por, ¿vale? Aquí añadiríamos la persona creado por. Fijaros que podemos mandarlo a un grupo de Teams o a un grupo de Slack, ¿de acuerdo? O todas las personas. Entonces aquí lo ideal es que pongamos la columna creado por y la persona contacto para mandarlo. Y lo mismo si se rechaza, ¿vale? No voy a perder mucho más tiempo en ello porque yo creo que no hace falta que redacte el texto de aprobado o rechazado. Yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente para ver cómo es un proceso de aprobación. Pero sí que es cierto que podemos hacer cosas más avanzadas, como son crear flujos en función de una tipología, ¿vale? Es decir, ¿qué es eso? Pues para que hagamos esto bien, voy a añadir aquí, por ejemplo, lista de contactos, ¿vale? Ok, tenemos lista de contactos y aquí yo voy a poner, por ejemplo, que un tipo de contacto sea Chemi, ahora no, ¿vale? Y, por ejemplo, otro supervisor, pues mi compañero Jorge, ¿vale? Y aquí es el aprobador. Vale. ¿Para qué hago esto? Porque os quiero añadir que lo que os he comentado antes de que podemos seleccionar el aprobador, ¿vale? A aprobar. Ahora voy a simplificar más. Directamente como un miembro de la columna, pero os quiero añadir otro tipo de cosa, de condición que es muy interesante, ¿vale? Y es que aquí, si bien hemos determinado que se mande la solicitud de actualización, aquí es lo que yo os estaba comentando de a un contacto de una celda, aprobador, entonces ya depende de esa fila, lo mandará o a Jorge, me lo mandará a mí, pero podemos hacer otra cosa diferente, y es que en vez del contacto de una celda, podemos decirle que en función de una serie de valores se ejecute una cosa u otra. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir, condición número 1, que la categoría sea, por ejemplo, tipo categoría 1. Y aquí en vez de lo contrario, creo otro flujo. ¿Vale? Añado otra ruta. Aquí que la categoría sea categoría 2 o de lo contrario, que sería la categoría 3. ¿Vale? ¿Y qué hacemos aquí? Solicitar actualización, y aquí podemos poner, en vez del aprobador, aquí sí, pues aquí que, por ejemplo, en caso de ser categoría 1, que la apruebe Chemi, en caso de ser categoría 2, que la apruebe Jorge, en caso de ser categoría 3, que sea otra persona. Es decir, podemos aquí crear un flujo condicional en función de una serie de variables para que según la categoría de nuestro sistema de aprobación lo apruebe una persona u otra. Y esto lo vamos a enganchar, lo vamos a ver mejor, más a fondo, con otro ejemplo. Por ejemplo, y valga la redundancia, un sistema de aprobación de gastos. De momento, lo dicho, no veo si hay alguna pregunta, disculpadme, así que a mí en el chat no me aparece, ¿vale? Vamos a ver un flujo de aprobación de gastos. ¿Por qué es interesante el flujo de aprobación de gastos? Porque aquí puede darse la circunstancia de, en función de la cantidad que podamos creer, o sea, que podemos necesitar que se apruebe o no se apruebe. Entonces, yo aquí, por ejemplo, he creado unas columnas que si es de más de 500 euros, si es de más de 1000 euros. ¿Por qué he hecho esto? Porque, por ejemplo, hay sistemas que si un gasto, me lo invento, es de menos de 500 euros, 500 dólares, la moneda que queréis hablarlo, pues por ejemplo, eso directamente, ¡boom!, que sea ya aprobado automáticamente. Sin embargo, si está entre 500 y 1000, lo que queremos es que lo apruebe un supervisor. Con que lo haga el supervisor, el jefe, el responsable, quien sea, es suficiente.
Pero ya si es de más de 1.000 euros, pues que lo apruebe o un director o responsable de financiero, es decir, diferentes estados, ¿no? Diferentes categorías, diferentes procesos. Entonces aquí nos puede interesar, ¿no? Hacer todo esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues bueno, vamos allá. Automatizaciones. Yep. Automatizaciones. Crear desde cero. Pues lo mismo. Flujo. Flujo de aprobación. En este caso lo voy a dejar también en agregar, aunque podríamos utilizar la otra, ¿no? Pues cuando se agregue una fila nueva, ¿qué es lo que queremos? Aquí hemos dicho que ya tenemos una serie de condicionantes, ¿no? Pues por ejemplo, aquí tendríamos que el total o el importe base, podemos decirle es inferior a, por ejemplo, es inferior a 500 euros, ¿vale? ¿Qué otro condicionante le podemos poner? Aquí le podríamos decir algo, un rango, ¿vale? A mí me parece esto un poco más complejo, lo vais a ver, que el importe base es uno de está entre, ¿vale? Está entre. Bien, pues está entre 500 y 1.000. Ok, lo podemos dejar así. O podríamos hacer directamente si está por encima de 1.000 y el resto sería el rango. Vale, dejamos así menos de 500, entre 500 y 1.000 y de lo contrario, es decir, es más de 1.000. Y aquí estamos creando ya nuestros flujos. ¿Qué es lo que queremos aquí en este flujo de con esos valores? Pues el hecho de, para empezar, solicitar una aprobación, solicitar una aprobación, solicitar una aprobación. Aquí hemos dicho que si era menos de 1.000 no era necesario la aprobación, ¿verdad? Pues entonces aquí lo quitamos, modificamos la acción y aquí podríamos hacer cambiar ya directamente el valor de una celda, ¿vale? Y podemos decir, por ejemplo, que el estado pase a ser aprobado, ¿vale? Menos de 500, yo quiero que pase a estar ya automáticamente aprobado. Perfecto. Pero luego, si es entre 500 y 1.000, ¿qué haríamos aquí? Pues, por ejemplo, imaginad que de 500 y 1.000 soy yo el aprobador. Pues bueno, yo me pongo que yo, Chemi Pérez, soy el aprobador de esto, en estos rangos. El mensaje que yo me quiero mandar para que lo apruebe, si se aprueba, que pase una cosa, si se rechaza, que pase otra cosa. Hasta aquí, ¿ok? Pero también podemos luego desencadenar que yo, aparte de aprobar, que deje comentarios, ¿no? Si se aprueba, agrego una acción, alertar a alguien, estoy alertando al usuario, ha sido rechazado, aprobado, ¿vale? Pero aparte de avisar al usuario que lo he aprobado, pues a lo mejor me interesa pedirle al aprobador que diga por qué. Pues también puedo añadir una condición que sea solicitar una actualización sobre qué. O sea, a la persona en concreto, a Chemi, ¿no? Que es la persona aquí arriba que está actualizando, y le puedo estar pidiendo el qué es lo que quiero que me autorice. Eh, explica por qué. Explicación, ¿no? Perdón, que lo he escrito mal. Explicación. Vale. De un campo específico. Y si tenemos un campo de observaciones, observaciones de supervisor, pues vale, yo al supervisor le estoy pidiendo en todo este proceso, lo primero, que me apruebe o me rechace. Si se aprueba, que avise el usuario. Si se rechaza, que le avise también. Y además, que me actualice el campo de explicación diciéndome por qué se ha aceptado, por qué se ha rechazado. Pero es que incluso aquí, en la solicitud de aprobación, yo también le puedo poner estos campos. Y en la solicitud de aprobación le puedo añadir también las observaciones. ¿Vale? Entonces así directamente tiene todo el flujo completo de ver las observaciones, etcétera. ¿Vale? Y aquí vamos haciendo un flujo completo. Y aquí sería pues la tercera persona, si son más de 1.000, pues por ejemplo, mi compañero Jorge, que tenga que hacer exactamente el flujo, pom, 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 y vamos compartiendo todos estos datos y vamos copiándolos y estamos generando un flujo muy bueno, ¿vale? Para poder hacer todas estas cadenas y todas estas secuencias. ¿Qué más cosas podemos hacer a un nivel bastante avanzado? Y es algo que a mí me gusta mucho hacer, que también, ¿no? Pues luego hablamos con el tema de la reclamación de impagos. Lo voy a volver a hacer, este ejemplo que quiero deciros sobre este dato, ¿vale? Podemos poner variables dentro de nuestro mensaje. Por ejemplo, vemos que esto se llama fecha de solicitud, ¿no? Y aquí no hay categorías. Bueno, lo voy a hacer sobre la aprobación de proyectos, que me parece mejor ejemplo. Ahora vais a ver por qué.
En la aprobación de proyectos tenemos una serie de datos que nos interesa que vea la persona, ¿no? Pues tenemos la fecha prevista de inicio, el cliente y la categoría, ¿vale? Son 3 columnas con 3 datos. Y estos datos los podemos meter dentro de nuestro mensaje. ¿Cómo? Creo que ya tenía por aquí uno para administrar. Sí, ahí teníamos. Da igual, este mismo, porque lo que quiero es llegar aquí al mensaje. Este es el base. Si os fijáis, yo borro todo el texto, aquí os está diciendo, y además esto me hace mucha gracia porque la gente no separa, hay mucha gente que esto no lo sabe, porque no vamos aquí directamente a escribir y no leemos lo que pone. Si os fijáis, aquí nos está diciendo que si ponemos entre dos llaves, el nombre de una columna lo metemos como variable. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me gusta hacer en los mensajes? A mí me gusta hacerlo todo súper personal, que sea bonito, que sea cercano, ¿no? Para las personas. Estamos teletrabajando, estamos recibiendo automatizaciones, pero vamos a hacerlo más humano, ¿no? Hola, ¿vale? Hablo las llaves, aprobador o supervisor, aprobador, ¿vale? Si no se llama aprobador, se llama supervisor, a la hora de guardar me saltaría un error, ¿vale? Que lo sepáis. Hola, aprobador. Y así, sea quien sea el aprobador, siempre le va a llevar por su nombre. Se ha recibido la solicitud de aprobación de un proyecto para el cliente, llave, cliente. El proyecto es de tipo categoría. Se estima que los trabajos comiencen el día, y aquí pondríamos fecha de inicio prevista. Aquí sí que es importante que el nombre de la columna sea exactamente igual a esto, o que esto sea exactamente igual que el nombre de la columna. Y luego aquí, esto ya también es algo a mí personalmente, accede aquí al informe. Y a mí me gusta mucho poner aquí un enlace, ¿vale? Aquí pegaríamos la URL, ¿vale? El https app.smarty.com, es decir, pegaríamos la URL de un informe, por ejemplo, con todos los proyectos pendientes de aprobar. Para que también, si la persona quiere ver todos los proyectos, no hace falta que entre a la hoja, que la busque, a ver dónde está, navego para ella, veo todo, me tengo que crear filtros. Vamos a ahorrarle tiempo a esa persona. Y si a esa persona le creamos un informe directamente con los proyectos pendientes de aprobar, pues aquí lo puede aprobar directamente en el mensaje, pero a lo mejor quiere ver el informe y lo quiere ver a pantalla grande y a mí, ostras, tengo 3 pendientes y los ve los 3 con toda la información. Esto está mal escrito, pero bueno, es lo de menos. Cuanto más facilitemos el trabajo a las personas, recordad, va a ser siempre mucho mejor, así que vamos a ayudar a que la gente tenga la información accesible. Vale, pregunta por ahí. ¿Es necesario que una persona tenga compartida la hoja para recibir notificaciones? Para recibir notificaciones, no, no es necesario que la tenga compartida. Lo que no podrá es acceder a ella, ¿vale? Pero sí que los emails de notificaciones sí que los recibe. Ok, hasta aquí. Si, por ejemplo, no la tiene compartida, no podremos decirle que sea parte de una celda. Pero bueno, sí, bueno, también, si por ejemplo es la celda creado por, le podemos poner la hoja creado por. Puede que no tenga acceso a la hoja, da igual, porque al fin y al cabo este trigger lo que hace es lo manda el aprobador aquí. Si yo os digo contactos de una celda y en vez de aprobador pongo la columna creado por, aunque esa persona no tenga acceso a la hoja, el email, la automatización la va a recibir igualmente, ¿vale? O sea que los avisos sí que se pueden recibir. Vale, sigo con cosillas. Además, yo creo que en un principio, con esto de aprobación de proyectos o aprobación, ya creo que hemos visto cosas, pero sí que voy a incidir un poquito en el tema de la reclamación de impagos, porque me parece algo súper útil. Y es que os podéis montar de un sistema súper sencillo. Y además, ya llevamos media hora con esto, voy a pasar al siguiente punto, no quiero perder más tiempo, pero podéis tener, por ejemplo, esto que son todas vuestras facturas, ¿vale? Con el contacto del cliente, con su nombre, el contacto, los importes, etcétera, y podemos tener una fecha de vencimiento y una fecha de pago, y unos impagos, con una lógica condicional para saber que están impagados, columnas de facturados, cobrados, impagados, pues bueno, pues podemos generar automatizaciones que vayan mandando avisos de impago pues al día siguiente, oye, está impagado, o a la semana, está impagado, o a los 30 días, a los 3 meses. Podemos hacer una reclamación de nivel 1 en plan, colegas, oye, que se te ha olvidado pagar, jaja, qué gracia.
Un segundo aviso al mes, oye, que es que todavía no me has pagado, ya no somos tan graciosos. A los 3 meses, otro aviso, oye, que llevas 3 meses sin pagar, regulariza cuanto antes o tendremos que tomar medidas. Si a los 6 meses no ha contestado, pues le damos ya un aviso, oye, lleva 6 meses sin pagar, que sepas que abrimos un proceso con burofax, judicial, etcétera. Es decir, que podemos automatizar todo esto, porque yo entiendo que le pasa, es una conversación muy típica, muy recurrente con muchos clientes, que pues, hay personas que les da vergüenza el reclamar dinero, y es verdad, y dices, vale, es nuestro dinero, me deben del dinero, pero hay veces que ese enfrentamiento, ¿no? De llamar por teléfono a una persona para reclamarle dinero, pues hay mucha gente que ese paso le cuesta mucho hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, SmartSeed podemos utilizarlo para automatizar todas esas cosas, automatizar esos emails y los manda el sistema solo. Y ya veréis cómo los clientes os pagan. A todos, o sea, aquí sí que os puedo decir que tenemos un 100% de éxito, que al 100% de los clientes a los que les hemos instaurado un sistema de reclamación de impagos, el 100% ha bajado su deuda muchísimo. Pero estamos hablando de bajar la deuda un 60, un 70%. Por ejemplo, recuerdo un cliente que tenía, no sé si cerca de 400.000 euros, 380.000 euros o algo así de deudas, conseguimos bajarle la deuda a 60.000 y solamente con las automatizaciones de SmartSeed. Es decir, que es una bajada muy grande. Y estoy hablando de la última persona a la que lo instauramos. Entonces, cualquiera de los que estáis aquí viendo este taller o si lo veis posteriormente alguno, si queréis que os ayudemos a crear una reclamación de impagos, tenemos experiencia en esto, decídnoslo que os ayudaremos, ¿vale? Sigo con otras cosas. Me podéis hacer todas las preguntas que queráis. ¿Es necesario? Vale, sí, por favor, porque aquí están poniendo por el chat que los pongáis las preguntas en el chat, porque si no, yo no lo veo. No sé si estáis poniendo las preguntas por otro lado y no me estoy enterando, así que perdonadme. Y si no, pues bueno, Mariana o quien estéis por ahí, me chiváis las preguntas y ya está, y las iré contestando según vaya pudiendo, ¿vale? Pero os prometo que contestaré todas las preguntas que vea. Yo estoy en el chat genérico, en el chat del seminario. Venga, sigo con la cosilla. Me voy a formularios avanzados y así veremos lo que os decía, que si esto lo utilizamos como una aplicación personalizada, imaginad que esto es recursos humanos, que esto es operaciones, que esto es desarrollo de negocio, pues ahora voy a la siguiente sección de mi empresa y fijaros que con un menú navegable muy sencillito estoy pudiendo hacer esto, ¿vale? Y en formularios avanzados, otra vez, aprobación de proyectos. Vale, pues estoy aprovechando esta hoja de proyectos para que vayamos a hacer, ¿qué podemos jugar? ¿Cómo podemos jugar con los formularios para hacer cosas, ¿no? Para empezar, os voy a poner, como os dije, un icono que nos abra un formulario, ¿vale? Entonces, aquí, este proceso de aprobación de proyectos, yo creo que no tiene formularios, efectivamente. Correcto, no hay ningún formulario, vamos a crearlo juntos. Yo creo un formulario, este mismo, lo guardo, ya está, ya tenemos un formulario. Así de fácil es crear un formulario. Lo abro, ¿vale? Abrir formulario. Bienvenidos a el primer formulario súper sencillo si en alguna ocasión no habéis hecho nunca formularios. Y aquí es un consejo, bueno, le digo compartir formulario para coger el enlace, lo copio. Esto es un consejo personal que os doy a todo el mundo que no estéis acostumbrados a trabajar con paneles y que estéis acostumbrados a trabajar directamente con las hojas. También posiblemente yo es que soy demasiado informático de sistemas puro y muy receloso de la información, pero a mí no me gusta nada que la gente acceda a las hojas, porque es una forma de corromperlas. ¿Cómo evitamos que la gente acceda a las hojas y que nos corrompa los datos? Pues claro, si yo a un compañero, a un trabajador, para que puedan meter los datos para rellenar una fila, le tengo que dar acceso a la hoja, que a lo mejor es una hoja con 30 columnas, con 1000 filas, eh, que tiene que poner última fila, que tiene que meter qué datos tiene que meter, cuáles sí, cuáles no. A lo mejor de las 30 columnas solo necesito que me rellene 15. Es mucho más sencillo si al usuario, y voy a hacerlo en plan fácil, yo que sé, este icono, por ejemplo, venga, este icono, copiar, pegar, lo pego aquí. Hago una copia del icono. Y aquí en el título le voy a decir formulario, nuevo proyecto, ¿vale? El icono lo podemos cambiar por otro. Fijaros que un botón simplemente es un icono, esto es una imagen, esto es un widget de imagen, ¿vale? Yo aquí cojo un widget de imagen, selecciono una imagen X, voy a mi formulario, cojo la URL y aquí, en el comportamiento del widget, le digo que abra otro sitio.
Por ejemplo, yo quiero que abra esta URL. ¿Qué es lo que acabo de generar con esto? Además, lo voy a hacer un poquito más pequeñito, ¿vale? Para que se vea mejor. Un poquito más pequeñito, lo mismo con el título, la letra más pequeña, al 10, yo qué sé, ¿vale? Yo con esto lo que estoy generando, y me lo voy a poner aquí al lado, sí, soy un poco maniático del orden, así que perdonadme. ¿Qué es lo que estoy generando con esto? Pues que yo soy un trabajador, yo no tengo acceso a la hoja, fijaros, me acaban de quitar el acceso a la hoja. Estamos garantizando seguridad de que el trabajador no ve todas las filas, no ve todas las columnas, no puede borrar una fila, no puede modificar los datos, pero lo estoy dejando que meta los datos por un formulario. Y fijaros qué sencillo, en esa aplicación corporativa empresarial que estamos creando, le estamos dando la opción de poder rellenar este formulario de un modo muy amigable. Vale, volvamos a la edición del formulario y vamos a ver cosas un poco más básicas, pero otras cosas más adelante. ¿Para usar formularios es necesario tener una licencia de Smartsheet? No. Podemos rellenar formularios sin licencia de Smartsheet. Entonces, ¿cuál es la gran magia de esto? Pues que si, por ejemplo, necesitáis que un trabajador rellene los datos de una hoja, si solamente va a rellenar datos de una hoja, claro, así en un principio, pues, ¿qué haríais? Comprar una licencia para que ese usuario tenga una licencia para que entre en la hoja y en la hoja pueda meter esos datos. Pero si ese usuario no tiene que hacer nada más que rellenar un dato, rellenar una fila, rellenar un fichaje, rellenar un gasto, rellenar algo, lo más sencillo es que le deis un formulario. Entonces el usuario viene al formulario, rellena el formulario y ya está. Hombre, si me decís que luego si necesita acceder a otras hojas, necesita acceder a otros informes, necesita crear columnas, necesita hacer cosas, vale, ok, necesita licencia. Pero si solamente necesita rellenar un formulario, os estáis ahorrando una licencia en un usuario, ¿vale? Y luego os enseñaré, porque la siguiente pregunta es, ¿y necesito usuario de Smartsheet? Tal vez sí, tal vez no, ¿vale? Y en ese tal vez sí, tal vez no, os lo explicaré más adelante en la parte más avanzada de los formularios. Vayamos con cosas básicas, por si acaso que hay gente que no tiene... perdonad, otra pregunta por ahí. El proceso inverso sería muy difícil, es decir, tener una vista formulario donde los usuarios solo ven los datos de una sheet en una vista formulario en donde hemos restringido los datos. Puede tener filtros, botones, persiguiente o previo. Esto de Jorge Martínez. A ver, voy a intentar entender tu pregunta. ¿Podemos tener una vista de formulario? Sí, y es más. Os voy a dar otro tip, que es un tip muy bueno. Aquí existe un widget que es de contenido web. Yo aquí le puedo copiar la URL de nuestro formulario. Y fijaros lo que me hace. Me está metiendo mi formulario aquí insertado. Voy a hacerle hueco. Para que el usuario es que ni siquiera necesite darle a ese botón. Puede directamente rellenar el formulario desde aquí, desde el panel. ¿Vale? ¿Cómo podemos combinar esto? Porque estoy viendo aquí que comentas, solo ven los datos de una hoja en vista formulario en donde hemos restringido los datos. Podemos perfectamente hacer dos cosas. Podemos crear un informe, ¿vale? O un report. Ese informe coge los datos de la hoja y al usuario le damos acceso al informe. Y en ese informe ya están restringidas las columnas. No está viendo la hoja completa con todas las hojas, porque yo hay una cosa, esto también, disculpadme, perdonadme, si alguien hace esto, que nadie se enfade, pero yo hay algo que no odio en las hojas, que la gente oculte las columnas. Yo lo odio. ¿Por qué ocultas las columnas? Si no quieres que la gente trabaje sobre las X columnas, haz un informe, ¿vale? Las columnas tienen que estar visibles para la gente, los arquitectos, los administradores, los que estamos detrás, podamos trabajar sobre ello. Pero el trabajador, si no necesita ver esas columnas, lo que tenéis que hacer es generar un informe y en el informe seleccionáis solamente las columnas que necesita ver. Y ya está, ¿vale? Lo he dicho, que nadie se enfade, porque sé que soy muy, muy tajante con estas cosas, pero es que es la forma adecuada y la mejor forma de trabajar, ¿vale? Si no entendéis bien lo que estoy diciendo, me lo podéis poner por el chat y os enseñaría a generar esos informes, ¿vale? Si alguien no sabe cómo hacerlo. No hay problema, ¿eh? Vuelvo al formulario. Venga, ¿qué cosas podemos hacer? Cosas básicas. Para empezar, yo no quiero que el usuario ponga el ID del proyecto porque es un número automático que se genera automáticamente. Ok, lo quito. La fecha prevista de inicio y de fin. Vale, yo quiero que esto sea obligatorio. Pues bueno, podemos marcar como requeridos estos campos. Requerido y requerido. La fecha de inicio y la fecha de fin no quiero que la ponga el usuario, quiero que se ponga pues cuando
lo sepa el Project Manager. Vale, la fecha de fin la quito. Puedo poner aquí, si queréis, bueno, como ya están las previstas, la real la pondré en su momento, pues las quito. El cliente, pues sí, lo pongo como requerido. Y aquí a mí, por ejemplo, me gusta, si no tenemos muchos en el seleccionable, pues me gusta ponerlo ya directamente aquí para facilitarlo. Lo mismo que la categoría, tenemos pocas categorías, me gusta ponerlas así, incluso en horizontal, ¿no? Si son muy poquitas. Claro, si tenemos 50 clientes, no es viable que haya 50 aquí, entonces sí que lo dejaría, ¿vale? Como desplegable. Pero si no, lo podemos dejar así, que queda muy bien. Podemos añadir divisores, que a mí me gustan mucho, para separar cosas. Pues, por ejemplo, aquí pongo un divisor para separar esto de esto, otro divisor. ¿Esto dónde viene muy bien? Pues, por ejemplo, imaginad que hacéis un formulario para hacer una encuesta de satisfacción de cliente, que queréis dividirlo por bloques. Bloque 1, 5 preguntas. Bloque 2, 5 preguntas. Pues entre bloque y bloque, poner un separador queda muy bien en el formulario, ¿vale? Para separar las cosas. Y esto son cosas muy básicas para añadir. Si os fijáis en el formulario, esto se ve muy grande, la parte de aprobación de proyectos. Si no os gusta que esto se vea tan grande, ¿qué podéis hacer? Pues bueno, esto lo podéis ocultar y añadir aquí un encabezado que siempre es más pequeño, y al encabezado llamarlo aprobación de proyectos. ¿Vale? Aprobación de proyectos. Guardo, actualizo y veréis que se ve mejor insertado el formulario dentro del panel y no se ve tanto texto. Vamos a dejarle que lo cargue. ¿Veis esto que os digo? Se ve aprobación de proyectos aquí, dentro del formulario. Esto es una manía personal. A mí personalmente me gusta más. No tenéis por qué hacerlo así, ¿vale? Tenemos el logotipo. Logotipo de Smartsheet. Yo no quiero que salga el logotipo de Smartsheet. Lo puedo quitar. O quiero que salga el mío corporativo. Le decís cambiar y sale el vuestro corporativo. De momento voy a quitarlo, ¿vale? Pero también podéis cambiar los colores. Puedo cambiar aquí el color, que sea cualquier otro color del espectro. Vale, demasiado fuerte. Vale, a coger uno un poquito más oscurito, ¿vale? Aplicar, me he pasado de oscuro. Os aviso, yo tengo un gusto horrible para los colores. Por suerte mis compañeras son maravillosas y tienen un gusto maravilloso para hacer las cosas. Entonces el diseño siempre se encargan ellas. Pero aquí podemos ver el formulario, esa parte insertada se va a ver de este color, ¿vale? O también podemos poner una imagen, ¿vale? Y aquí le puedo decir una imagen y se vería esa imagen, ¿vale? No sé si tengo así alguna mano, yo qué sé, este mismo, pum, ¿vale? Es un icono, pero bueno, da igual, se ve, ¿vale? Lo guardamos. Aquí el efecto no va a ser muy, muy especial, pero si lo abrimos una URL nueva, sí, ¿vale? Por ejemplo, si yo abro aquí el formulario del proyecto, aquí ya se ve la imagen de fondo. Evidentemente, si ponéis una imagen con mayor definición, es muy bonita, ¿no? Y además queda muy bien si, por ejemplo, os pongo un ejemplo, queréis hacer una solicitud de vacaciones, ¿vale? Pues en el formulario de solicitud de vacaciones, pues podéis poner aquí una playita, un algo bonito. ¿Que queréis poner una solicitud de viaje? Pues podéis poner un dibujo, una foto de un avión, un coche, un tren. Es decir, podéis personalizarlo o directamente vuestras instalaciones, fotos corporativas del equipo de trabajo, de vuestro desempeño, ¿no? Podéis hacer formularios realmente muy bonitos y muy corporativos y que queden muy bien, ¿vale? Luego os enseñaré diferentes formas de ver estas cosas. ¿Qué más cosas podemos hacer sobre esto? Indispensable. Bueno, el botón de aprobar yo lo voy a quitar de aquí, el estado lo voy a quitar de aquí o no. Y el aprobador lo voy a quitar o no. ¿Por qué? De momento voy a añadir una cosa más, la carga de archivos. Yo creo que es muy importante, ¿vale? Que siempre podamos darle la opción al usuario de adjuntar imagen, documento, lo que sea, ¿no? Y luego un texto explicativo. Estos dos textos explicativos vienen muy bien para dar instrucciones. Por favor, imaginad que esto es un ticket, por favor, adjunta una imagen del código de error, ¿vale? O, por ejemplo, si esto es una aprobación de gastos, adjunta el ticket, ¿no? Y además requerido, si no me adjuntas el ticket, no te acepto el gasto, ¿no? Pues estos textos nos ayudan. Por defecto, si os habéis fijado, aquí nos pone el nombre de la columna, ¿vale? Pero yo aquí en la etiqueta le puedo cambiar el nombre, ¿vale? Mira, me están llamando, lo siento mucho, pero cuelgo a quien sea. El estado, el aprobador, pues en vez de, no me gusta el nombre de aprobador en el formulario, ¿no? Supervisor,
Pues cambio el supervisor. Me cambia el nombre en el formulario, pero luego en la hoja no lo va a cambiar. En la hoja sigue siendo el mismo, ¿vale? O sea, que no os preocupe en absoluto cambiar fecha prevista de inicio. Pues le quito el prevista, fecha de inicio para que sea más corto. Ok. Le estoy cambiando el nombre de la etiqueta, pero la columna sigue siendo el mismo y no hay conflicto, ¿vale? Aunque aquí haya otro que se llame fecha de inicio. Bueno, seguimos avanzando. De momento veo que no hay preguntas por el chat. Seguimos, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos hacer un flujo en función de la selección. O, bueno, antes de eso, antes de la lógica, que me he saltado una cosa que quería deciros. Podemos hacer que se rellene automáticamente, ¿no?, un dato. Pues, por ejemplo, yo aquí que cada vez que rellenamos un formulario nuevo, yo podría crear una automatización, ¿vale? Perdonad, crear desde cero, nuevo, pues que cuando se agrega una fila, le puedo decir que cambie el valor de una celda a que el estado sea pendiente de aprobar. Vale, genial. Yo puedo crear esto y cada vez que se mete una fila nueva, el estado es pendiente de aprobar. Ok. Pero para mí hay una forma mucho actualizar, bueno, algo detectado por ahí, ¿vale? Para mí una forma mucho más eficiente de hacerlo, ¿vale? ¿Cuál sería esa forma más eficiente? A través del formulario. Y en el formulario le puedo decir que el estado sea valor predeterminado por defecto pendiente de aprobar. Y aquí va a haber un problema, ¿vale? Vale, genial. Relleno mi formulario. Si os fijáis, me sale ya el estado pendiente de aprobar. ¿Qué es lo malo de esto? Que el usuario puede llegar aquí y cambiarlo directamente a rechazado. No queremos que ocurra eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos la opción de oculto. Entonces, ¿qué hemos generado con esto? Que hemos creado que automáticamente todos los tickets, o perdón, las entradas del formulario estén siempre ya en estado pendiente de aprobar, está en oculto, por lo tanto el usuario no lo puede cambiar. Y si yo quiero que el supervisor sea siempre Jorge, pues yo aquí pongo Jorge en oculto, guardar, ¿vale? Y si yo ahora relleno, voy a desactivar la automatización para evitar que haya aquí conflicto, ¿vale? Aquí tenéis una opción que es desactivar, desactivo. Si voy muy rápido, perdón, si voy muy rápido, perdonadme, puedo volver atrás a repetir una acción, no hay ningún problema, ¿vale? Yo vuelvo aquí, abro mi formulario, fecha de inicio le digo que es hoy, fecha de fin le digo que es mañana, el cliente 1 de la categoría 3, no quiero adjuntar nada, bueno, pues adjunto esto mismo, abrir, adjuntado, ya está. Enviar, ya está. Bien, pues ya he rellenado mi formulario, ahora esto se actualizará, ya me está recordando aquí que hay que actualizar, ¿vale? Pues ahora me lo meterá, ¿vale? En cuanto detecte esta acción. Ahora, venga, actualizar. Ya tenemos aquí nuestra nueva fila y fijaros, me ha puesto que el aprobador es Jorge, me ha puesto que el estado es pendiente de aprobar y además me ha metido el adjunto que le hemos pedido. ¿Hasta aquí ok? Vale, continúo, porque podemos hacer muchas más cosas todavía con formularios. Esto no es nada. Tenemos la lógica. ¿Qué es eso de la lógica condicional? Yo le puedo decir, por ejemplo, que yo no quiero rellenar la categoría salvo que sea del cliente 1, porque el cliente 2 y 3 no me interesa la categoría. Me estoy inventando, estoy diciendo algo que a lo mejor es un poco absurdo. Pero bueno, pues vale, ¿qué puedo hacer yo? Selecciono el campo de selección cliente y yo aquí le digo, aquí tenemos una opción que es lógica, agregar una lógica. Y le puedo decir que cuando el cliente es o no es, o es cualquiera de, o no es ninguno de, o está en blanco o no está en blanco, ¿vale? Yo le puedo decir, mirad, ya está, ya sé lo que voy a hacer para que quede más chulo. Fijaros, voy a poner esto que sea desplegable. Entonces, desplegable está en blanco. Y yo le puedo decir que cuando cliente no está en blanco, que me muestre la categoría. Ok, agregar, guardar. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ya aquí en mi formulario, fijaros, solamente me sale esto, no me sale la categoría. En cuanto yo selecciono un cliente, se me despliega la categoría y ya puedo seleccionar la categoría. ¿Vale? Hay muchos clientes que me preguntan, oye, ¿y si puedo seleccionar que en función de la categoría me despliegue también una cosa u otra? ¿Una subcategoría, solamente subcategoría de categoría? La respuesta es sí, pero esto es algo complicado de hacer. Eh, Permitidme el lujo de decir que
la verdad es que no conozco a nadie que sepa hacerlo. Es verdad, pero sí que podemos hacerlo, ¿vale? Entonces, si alguno de vosotros tiene necesidad de hacer eso, ningún problema, contactadnos, mandadnos un email y vemos cómo hacerlo, ¿vale? Porque sí que se podría hacer. Por defecto, Smartsheet no deja, porque si os fijáis, aquí no me deja, claro, porque yo aquí el cliente voy a simularlo. Imaginad que es una categoría y estas son las subcategorías, pero estas son todas las subcategorías. Yo al cliente no me deja, si por ejemplo seleccionamos el cliente 1, vale, ok, despliego categoría, pero despliega todas las categorías. No, es que si el cliente es 1, yo solo quiero que salgan las categorías 2 y 3. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Se puede? Sí que se puede, ¿vale? Lo que he dicho, es un poquito más complejo de hacer, que tendríamos que verlo más despacio, pero si alguien tiene esa necesidad imperiosa, lo podemos ver, ¿de acuerdo? Actualizo, venga. Y si os fijáis ahora con este cambio que acabo de hacer, vuelvo a abrir el formulario. Si el cliente es 1, se abre. Si el cliente es 2, desaparece. Si el cliente es 3, desaparece, ¿vale? Solamente aparece si el cliente es 1. Para que entendamos bien cómo funciona este flujo. Y ahora va el resto de cosas que os quería enseñar. Para mí, lo más importante que tienen los formularios y que por mi experiencia muchos clientes ni entran a ello, es la pestaña de configuración. Esto primero, bueno, es una importancia relevante. Puedo ponerlo de lado a lado. Ok, ¿qué gano con el lado a lado? Pues vale, que si yo abro el formulario, la imagen se ve más bonita. Se ve aquí a un lado, queda muy chulo. Entonces, vale, a mí los formularios así, lado a lado, son los que más me gustan porque puedo poner aquí una imagen bonita. Sin embargo, si el formulario lo voy a insertar en un panel, se ve la imagen bastante mal. Entonces yo aquí le digo, si la voy a insertar en un panel, le digo que sea simple, porque así se ve totalmente integrado en el panel. Fijaros qué diferencia. Vamos a esperar un momentito que lo cargue. Aprovecho para beber agua. Disculpad que necesitaba beber agua. ¿Veis? Se ve mucho más integrado el formulario en el panel, ¿vale? Y aquí es donde viene la parte importante, por lo menos de mi estándar de configuración de formularios. La marca de agua de Smartsheet, pues bueno, yo lo siento mucho por Smartsheet, pero si yo le voy a dar a un cliente mío, un formulario para que me rellene una encuesta de satisfacción, me interesa que vea mi logotipo de empresa, no me interesa que vea el logotipo de Smartsheet, porque además el cliente a lo mejor, no sé. Entonces, bueno, esto lo podéis dejar o lo podéis quitar, ¿vale? Lo más importante viene ahora, que es este botón de aquí. Se requiere iniciar sesión en Smartsheet para acceder a este formulario. Si está sin desactivar, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que, voy a insertar la columna creado por, estamos generando que este formulario sea anónimo. Fijaros, me dice que lo ha creado Webform, es anónimo. Si yo quiero saber quién me está abriendo esto, tendría que crearle una columna nombre, email, ¿no? Nombre, email, tendría que venir aquí a mi formulario, guardar, y tendría que añadir aquí el nombre y el email a la persona y requeridos. Claro. Si esto es anónimo, estoy obligando a hacer esto. Pero si no quiero que sea anónimo, ¿vale? Si yo quiero que el usuario directamente me detecte mi usuario, le damos a se requiere iniciar sesión. Entonces, ahora voy a quitarlo de estas dos que sean requeridos para no estar rellenándolas, ¿vale? Para que sea más ágil. Sin embargo, ahora, si yo abro mi formulario, vale, bueno, se me ha quedado esto requerido. Pues chemi@sistec.com. No es esta la dirección, pero es para escribir algo. Ah, mierda, tengo que juntar algo obligatorio. Bueno, perdón. Adjunto algo, enviar. Completo los campos. Cliente. Ah, me he dejado muchos como obligatorios. Vale, listo. Capturamos su respuesta. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Ahora sí que me va a meter aquí, ¿veis? Aquí el Chemi@Sistec porque estaba requerido, pero realmente lo importante es que aquí me ha puesto demos@Sistec Consulting, que es el nombre de email de la cuenta con la que estoy aquí ahora, hecho mi login. Entonces, aquí es importante que tengáis en cuenta cuándo marcar esto y cuándo no marcarlo. Si queréis saber
quién es la persona que está haciendo las cosas, tenéis que marcarlo. Y además, ¿qué estáis consiguiendo con esto? Que solamente una persona con cuenta de Smartsheet pueda abrirlo. Entonces, estáis también evitando que, por ejemplo, que le llegue a un tercero que no está en vuestra compañía, que no tiene cuenta de Smartsheet, que pueda rellenaros el formulario, solamente si tiene cuenta de Smartsheet. Eso es lo primero. Pero, por ejemplo, hay veces que a lo mejor queremos hacer una encuesta de clima laboral, pero claro, queremos que para que los trabajadores sí que pongan las encuestas que sean anónimas. Entonces, pues aquí le damos a esto y la encuesta automáticamente pasa a ser anónima. Y esto es una forma, si tenéis algún problema con vuestros trabajadores, que os digan, ostras, esto es anónimo o no es anónimo, pues bueno, con esto le estáis garantizando que sí que va a ser anónimo al 100%, ¿vale? Aquí es anónimo, aquí es con autenticación, ¿vale? Podéis añadir un captcha si queréis, si por ejemplo vais a insertar un formulario en vuestra página web, porque si le dais a compartir formulario, aquí en insertar os da el código HTML para que podáis ponerlo en la página web. Y podéis poner en vuestra página web formulario de relleno. Deja tu CV, el típico trabaja con nosotros. Pues el trabaja con nosotros que sea un formulario de Smartsheet, con los datos de la persona. Quejas y sugerencias, pues que quejas y sugerencias sea un formulario. Es decir, podéis poner formularios de Smartsheet. Con esto habría que quitarlo para que fuera anónimo, porque no tienen por qué tener cuenta. Pero sí que os recomiendo, si lo ponéis en la web, que tenga el captcha, ¿vale? Y de aquí, ¿qué es para mí lo relevante? Si os fijáis, yo he rellenado mi proyecto, mi formulario, y ¿qué sale? ¡Listo! Capturamos su respuesta. A ver, yo qué sé, ser amables, ser simpáticos, nos cuesta muy poquito, ¿no? Entonces, como ser amables, y que nadie se enfade por decir esto, que lo digo también un poco de broma, pero como nos cuesta muy poquito ser amables, pues aquí podemos poner muchas gracias. El formulario ha sido recibido correctamente. Ya está. Pues está muy poquito. Que pases un buen día. ¿Vale? Como ser amable cuesta muy poquito, pues yo os recomiendo a todos que perdáis 2, 3, 5 segundos en escribir un mensaje, ¿vale? Para que cuando una persona rellene un formulario, demo@demo.demo. Yo qué sé, pongo lo primero que se me ocurre. Venga, esta imagen. Venga, pam, esta. Enviar. Pues fijaros qué diferencia de listo, que vale, que a lo mejor me está llamando listo, pues gracias por llamarme listo, pero creo que no es el caso. Capturamos su respuesta a un muchas gracias, el formulario ha sido recibido correctamente, que pases un buen día, pues yo creo que se agradece, ¿no? Ese pequeño punto de amabilidad. Y además os añado otro tip que a mí me gusta mucho, y es que aparte de esto, me gusta añadir que se vuelva a cargar el mismo formulario para otra entrada. Porque imaginaros que tenéis que meter 5 gastos. Esto es un formulario para meter gastos y tenéis que meter 5. Joder. Venga, vengo aquí, relleno uno, tracatrá, pam, otro, pam, otro, pam, otro. Sin embargo, lo he guardado, guardar. Fijaros qué diferencia si yo meto... Ay, se me ha olvidado quitar el obligatorio. Esperad, lo voy a quitar. Dejadme quitar lo obligatorio, que me fastidia mucho hacerlo. Perdón, 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 perdón. Ya está, guardo. Vale. Cierro, cierro, cierro. Abro de nuevo el proyecto, el formulario. Nombre, traca, traca, enviar. Venga, muchas gracias, se ha recibido correctamente. Venga, pongo otro, enviar. Muchas gracias, se ha recibido. O sea, yo aquí, de modo secuencial, puedo estar mandándole 1, 2, 3, 4, 5 tickets, 6 tickets. Tengo que meter facturas, factura, 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 yo qué sé, tengo que meter datos en secuencia. Si activamos esa opción, fijaros qué fácil es rellenar formularios y cómo le estamos facilitando la vida al trabajador. Lo importante con Smartsheet es que al trabajador, al usuario, le facilitemos la vida al máximo, que tenga que hacer los menos clics posibles, que sea lo más ágil posible, que encima que luego todo esté conectado con avisos, con automatizaciones, que cada vez que estamos rellenando una fila de estas, fijaros cómo van entrando, estoy con el tick de login, que se vayan lanzando esas automatizaciones a las personas correspondientes. Entonces es muy fácil generar flujos conectándolos a formularios, ¿vale? Creo que del tema de formularios no me dejo nada, ¿vale? Bueno, sí, mirad, otro truquito. Este es un truco
que a mí me gusta mucho, ¿vale? Muchas veces tenemos que rellenar un formulario, tenemos que seleccionar, por ejemplo, un código, ¿vale? Imaginemos que esto es un código, ¿vale? O sea, yo estoy aquí en mi formulario, tengo que seleccionar eh, las categorías CAT1, CAT2, CAT3. Imaginad que son códigos. ¡Ostras! Yo no sé qué es cada uno de esos códigos. No tengo ni idea. ¿Qué es eso? ¿Qué códigos son esos? Pues yo puedo hacer, por ejemplo, a ver, pero nada, voy a coger un enlace, ¿vale? Un link. Pues si yo no sé cuáles son esos códigos, y claro, pues el trabajador, hoy va, que es que no he rellenado el formulario porque no sabía que era eso y no me he acordado de mirarlo, o tengo que llamar a no sé quién, vamos, estamos ya creando barreras, creando problemas. ¿Cómo evitamos este problema? Pues aquí en la categoría podemos añadir un texto de ayuda. Para ver el listado de categorías, haz clic en el siguiente enlace. Listado. Selecciono la palabra listado, selecciono el botón de hipervínculo, pongo un link cualquiera, guardo. ¿Qué estoy generando con esto? Que esa persona que va a rellenar un formulario, ahora no sé por qué no me sale el formulario. Ah, bueno, claro, porque estaba en la categoría, perdón, categoría. Ostras, CAT1, CAT2, CAT3. No sé cuál es el código de mi categoría, porque tengo tantas categorías. Imaginad que esto es un inventario, un control de inventario que tengo que meter el código de una pieza. Pero es que a lo mejor tengo 10.000 referencias, 50.000 referencias. No sé por ese código cuál es la pieza que tengo que meter, ¿no? Pues bueno, puedo meter aquí este enlace, yo hago clic y, bueno, no lo veis porque es un enlace, pero me ha abierto una pestaña con esa URL, ¿vale? Si esto fuera Smartsheet en formato web, sí que se estaría viendo, ¿vale? Pero como lo tengo así, no lo estoy viendo, ¿vale? De momento, vale, sigo sin ver preguntas nuevas, pues yo sigo, ¿vale? Que quedan 34 minutos y todavía nos faltan cositas por ver, ¿vale? Por lo menos nos falta por ver el tema de las fórmulas avanzadas. Voy a mirar la chuleta, que no olvido de nada. Insertar formularios. Vale, me quiero asegurar que no me he olvidado de nada. No me he olvidado de nada. Pues vamos con la tercera parte que quería ver para hoy, ¿de acuerdo? Que son parte de fórmulas avanzadas. Me gustaría saber, os voy a dar 30 segundillos, os agradecería que me contestarais si estáis familiarizados con fórmulas básicas para ir directamente a fórmulas un poquito más complejas o no. Y yo por fórmulas básicas considero if, sum y count, estas tres. Si estáis acostumbrados a utilizar if, sum y count, me las paso por encima y voy directamente ya a fórmulas más avanzadas, referencias y todo eso. Os agradecería que me contestarais, si podéis, por el chat. Sí, 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 no, no, lo que sea. Y vale, no entiendo que no estéis familiarizados con fórmulas básicas tampoco. Vale, pues entonces, si estáis personas, sí, acostumbrado, vale, gracias por contestar. También por ver un poquito cómo estamos, por dar aunque sea un algo muy por encima de fórmulas básicas, y así avanzo. No, también por aquí, vale. Entonces, veo que hay más de una persona que no está acostumbrado con fórmulas básicas, vale, pues entonces voy a dar 4 tips de lo básico, pero voy a profundizar en cosas avanzadas también, ¿vale? No sé si estas hojas, sé que alguna hoja me la he dejado en blanco para hacerlas desde cero, creo que esta de clientes estaba en blanco. Vale, sí. Bueno, aquí tenemos clientes, perfecto. Aquí tenemos, en teoría, facturas. Vale. Aquí tenemos tareas. Son todos datos inventados. No, 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 no. Vaya, vale, veo que hay más personas de las que pensaba que no estaban familiarizados con fórmulas básicas, ¿vale? Subtareas, tareas. Esto, por ejemplo, aquí haremos alguna un poco complejilla, ¿vale? Aprobación de gastos y proyectos impagos son las mismas de antes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir a aprobación de este mismo, ¿vale? Que aquí tenía yo para hacer alguna fórmula básica. Luego haremos fórmulas más complejas en las otras hojas. Por ejemplo, estas fórmulas que hay aquí, ¿vale? De código, de IVAs, totales, fijaros que son fórmulas muy sencillas. Entonces, una de las cosas, bueno, aquí también tenemos alguna como pagado a trabajador, si está pagador. ¿Cómo genero estas fórmulas, vale? Las voy a reescribir de cero porque vamos a aprovechar a hacer fórmulas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, este código, ¿cómo lo estamos generando? Es una fórmula, ¿vale? ¿Cómo coge esta fórmula? Para que el código, cuando se mete una fila nueva,
lo pueda coger, porque además esta, si os fijáis, es la columna primaria, ¿vale? Yo la columna primaria no nos deja hacer una serie de cosas, no nos deja meterla en el formulario para que se rellene, por ejemplo, no nos deja hacer números automáticos. Si yo quiero que me coja una secuencia automática como esta, ¿qué está haciéndome? Cogerme un ID y cogerme un año, que es el de la fecha. ¿Cómo hago esto? Si yo quiero que esto sea un código, código fecha y un código secuencial. Pues lo primero de todo, voy a eliminar esta columna de ID. Vale, unparsable, normal. Está diciendo que hay un error porque me he cargado la columna. Entonces, vamos a borrar. Borramos esto. ¿Qué tengo que hacer? Genero, lo primero de todo, una columna ID de numeración automática, ¿vale? Y aquí en esta columna de numeración automática puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, que me ponga 4 dígitos, que empiece por el 1. Le puedo poner prefijo y sufijo, ¿vale? Y de hecho el sufijo podría hacerlo del estilo que puede ser year, ¿vale? Para que me coja los dígitos de año, año, o year, me cogería los 4 dígitos, ¿vale? Pero de momento lo voy a dejar así. Acepto, guardo, me acaba de generar esa secuencia del 1 al 10. Si yo aquí, por ejemplo, meto, voy a poner aquí 2023, meto una fecha de inicio nueva, ¿veis? Me mete el 11. ¿Qué hago para que este código me coja eso? Empezamos con construir fórmulas. Pues yo aquí le digo, lo primero, para una fórmula le digo igual, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero que coja? Pues, por ejemplo, quiero que me coja esto directamente. Esto aquí voy muy a pelo, ¿vale? Más para que me concatene. ¿Qué quiero que me concatene? Pues, por ejemplo, si queremos poner texto, el texto tiene que ir siempre entre comillas. Pues yo aquí, por ejemplo, pongo un guión entre comillas, ¿vale? Más, quiero que me coja el año de la fecha de solicitud. ¿Cómo cojo el año? Pues bueno, existe una fórmula que se llama year, ¿vale? Selecciono yo la casilla, le doy a intro y ya me ha construido esta fórmula. ¿Cómo hago para que se vean todas? Pues podemos hacer 3 cosas. 2, en mi opinión, están regular y otra está bien. Depende siempre del interés, ¿vale? De la intención. ¿Puedo arrastrar? Sí, yo puedo arrastrar. Pero si aquí meto una fecha nueva, ¿qué va a pasar? Del 2024. Vale, ok. Ahora me lo ha cogido, pero podría no haberlo cogido. Esto no siempre funciona, lo de arrastrar. También puedo copiar, ¿no? Copio, selecciono, pego, vale, ha funcionado. Aquí voy a poner también otra fecha. Ahora sigue arrastrando los geniales. No siempre los arrastra. Que sepáis que esto de que según meto cosas vaya copiando, no siempre funciona. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es, yo tengo aquí mi fórmula, si siempre va a ser la misma, esto a mí me parece una maravilla de Smartsheet. Clic derecho, convertir a fórmula de columna, y fijaros, pam, ya me lo arregla automáticamente. Y así, además yo me la pongo de color gris, ¿veis esto de aquí? Es que es una fórmula de columna. Fórmula de columna, yo me lo pongo de color gris para que se sepa que es una fórmula de columna, porque no sé si os pasa a vosotros, pero yo lo he vivido. La gente cuando está editando cosas se pone a escribir y te borra las fórmulas. Entonces, si esto no está así, convertir a fórmula de celda, pues aquí puede venir una persona, escribir a mano, mira, 00142025 y ya está, ya me ha fastidiado. ¿Veis? Yo ahora aquí ya meto fechas y me ha fastidiado la fórmula de columna, me ha roto la cadena. Y no solo eso, sino que se puede equivocar 0016 guión y en vez de guión poner esto 25. Ostras, ya me has roto la cadena de codificación. Y parece increíble, pero hay gente que cuando escribe no mira todo lo que hay encima y escribe lo que le da la gana y no sigue el patrón. Y esto pasa, es humano, somos seres humanos. Entonces, para evitar el error humano, y esto pasa mucho, y seguro que alguno está por ahí echando alguna sonrisilla porque dices, jiji, sí, sí, eso tengo mi compañero Pepe, le pasa siempre, ¿no? Pues bueno, clic derecho, convertir a fórmula de columna y ya no vuelve a pasar, ¿vale? Guardo para que me haga el número automático y ya está, funciona. Esto de aquí son fórmulas sencillas. Multiplica esto por esto, suma esto más esto, vale, no tiene mucho misterio. Pero aquí sí que tenemos una serie de fórmulas que nos van calculando cosas en función de, convierto a fórmula de celda, ¿vale? Borro esta fórmula, ¿vale? Respecto a fórmulas, quiero que sepáis una cosa, y es que los que no sabéis hacer fórmulas o no estáis acostumbrados o no estáis sueltos, Smartsheet tiene una guía muy, muy, muy buena. Por un lado, podéis ir a Google y en Google escribís listado fórmulas Smartsheet. Y ahí te salen todas las fórmulas. Y entonces podéis ir buscando. En las presentaciones, normalmente en las formaciones, suelo poner un slide que pone así en gigante
Control F es tu mejor amigo. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando estás en el listado de fórmulas, si haces control F, te permite hacer una búsqueda dentro de la página de Google. Y ahí, si por ejemplo dices, no sé cómo calcular un valor medio, un promedio. Entonces, no sé cómo es la fórmula, pero si escribes promedio, el buscar te lleva a la fórmula del promedio o la explicación del promedio y ya ves que la fórmula es AVG, por ejemplo, ¿vale? Para hacer esos averages. Quienes estéis acostumbrados a hacer fórmulas en Excel, es muy parecido en Smartsheet porque la nomenclatura también es muy parecida. Eso sí, en inglés la nomenclatura, ¿no? Hay veces que las fórmulas de Excel son en español, pues hay que ver cómo es en inglés y ya está, pero se parecen muchísimo las fórmulas, ¿vale? Pero aún así, Smartsheet también, cuando yo aquí escribo igual y empiezo a escribir una fórmula, por ejemplo, yo aquí, ¿qué es lo que quiero? Que me active esta casilla si es de más de 500 euros. ¿Cómo hago eso? Pues ese sí es un if. Por lo tanto, yo escribo if. Y fijaros lo que pasa. Me dice todos los tipos de if que hay, ¿vale? Esto es, evalúa una expresión lógica como resultados. Aquí me está explicando qué hace y el if error me está explicando lo que hace. O sea, de momento ya me está explicando qué es lo que hace la fórmula. Venga, yo selecciono esta. Esto es interesante, por ejemplo, pongo un sum. Fijaros, sum if, sum ifs. Hay diferentes tipos de sum, ¿vale? En week tengo el weekday, el week number, pues puedo ver qué es cada cosa, ¿no? Vuelvo al if para no marearos. Hago intro y fijaros qué es lo que hace Smartsheet. Me está diciendo cuál es la nomenclatura de cómo se construye la fórmula. Me está diciendo la expresión lógica, qué es lo que es, argumentos, expresión lógica, es lo que se va a evaluar, el valor si verdadero, el valor si falso, o sea, me está explicando qué es cada cosa, me está poniendo un ejemplo, además, me está haciendo un resumen de lo que hace, que es lo mismo de antes, pero es que si le doy a obtenga más información, me lleva, aquí no, me lo ha abierto en mi pestaña de Google, ¿vale? No lo estáis viendo, pero en mi pestaña de Google me ha abierto toda la página completa de la explicación, 1, 2, 3, 4 ejemplos, aquí hay, te pone una tabla con, yo qué sé, con un ejemplo real de, aquí me está poniendo ropa de colores, vale. Entonces, os ayuda mucho, os guía un montón, ¿vale? Aprovechad estas ventajas que os da Smartsheet si no estáis acostumbrados. Bueno, vuelvo, hacemos este if, ¿y yo qué es lo que quiero? ¿Cuál es la expresión lógica? Pues hemos dicho que el importe base sea menor, sea menor de 500. Esto es la expresión lógica. Expresión lógica, expresión que se evaluará, ¿vale? Y tiene que ser verdadero o falso, ¿vale? Pues entonces que sea menor de 500. Valor si verdadero, pues entonces yo quiero un 1. Valor si falso, un 0. Le doy a intro. Lo convierto en fórmula de columna y ya lo tengo. Vale, aquí hay un pequeño error, que es más de 500. Yo le he dicho la fórmula, ¿vale? Me lo tiene que activar si es menos de 500. Lo he puesto mal, la fórmula, pues no pasa nada. Edito y al revés. Si es menos de 500, un 0, para que desactive la casilla, un 1 si es mayor. Ya está. Y ahora ya está bien. ¿Vale? Esta fórmula. Esta es lo mismo. Pues veis, si el importe base es menor de 1000, 0, si no 1. Estas son fórmulas muy sencillas. ¿Cómo hacer un sum? También es muy sencillo. Me lo invento, lo voy a poner aquí, aunque sean cosas que no me gusta hacer, pero imaginad, ¿qué es un sum? Pues esto es igual, sum nos hace una suma, selecciono un rango y me lo suma, ¿vale? ¿Qué es un count? ¿Vale? Que son fórmulas básicas que os decía. El count lo que me hace es, me cuenta cuántos elementos hay. Me está diciendo que hay 10. Lo ponen en euros porque está con formato moneda, ¿vale? Pues si le digo sin moneda, ¿vale? Me dice que hay 10 elementos. Para esto sirve el sum y el count. Pero lo ideal del sum y el count es hacerlo en fórmulas cruzadas entre diferentes hojas. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a ver aquí, en clientes, facturas, tareas. Vamos a clientes, aquí tenemos una serie de clientes, aquí tenemos una serie de facturas. Y aquí, por ejemplo, queremos calcular cuáles son las facturas de X clientes. Pero aquí os voy a meter como queda poco tiempo, voy a meteros una de las fórmulas complejas más interesantes y más desconocidas que hay en Smartsheet. Me gustaría haceros una pregunta muy rápida, os doy un minutito, sí que me gustaría que me contestarais. A ver si me sé explicar. Yo aquí tengo el código del cliente y el nombre del cliente. Y aquí tengo el código del cliente, pero no sé el nombre del cliente, ¿vale? Esto lo lleva una persona, esto lo llevan, por ejemplo, en desarrollo de negocio, departamento comercial.
Esto lo llevan en facturación, financiero, pero en financiero no tienen acceso a la hoja de clientes, no saben quiénes son. ¿Cómo hacéis para aquí en la columna nombre cliente traeros el nombre del cliente? ¿Vale? Así que por curiosidad, si sabéis hacer esta fórmula, me gustaría saber cómo lo hacéis, los que lo hacéis. Os doy unos segunditos, a ver si contestáis. Si no contestáis, no pasa nada, os lo resuelvo, pero sí que tengo curiosidad por saber, porque hay diferentes formas de hacerlo. Pero después de muchos años he descubierto que las formas más básicas, las formas más estándar, dan errores en según qué contextos y hemos llegado a una fórmula perfecta que no es conocida y que me gustaría compartiros, ¿no? Pues ya que estáis por agradeceros estar en este taller, pues por lo menos que os llevéis algo que muy poquita gente sabe hacer, ¿vale? Si queremos hacer esto de traer una persona, los que estéis acostumbrados a Excel, existe una fórmula que se llama buscar V. Ese buscar V lo que nos hace es buscarnos un dato en otra hoja teniendo nosotros una referencia. En mi caso lo he aplicado a través de usar la hoja en modo tabla y relacionar campos de otra hoja. Vale, entiendo que relacionar campos con esto, con enlazar celdas, ¿puede ser? ¿Que lo hagas con enlaces? Me gusta mucho tu respuesta, Paco, muchas gracias. Por lo que me dices, entiendo que lo que haces es esto, dar un enlace aquí, relacionar con una celda y traérmelo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si aquí te cambio el cliente, te he fastidiado esto. Vale, una función. Vale, no sé qué función me gustaría saber. Os comento, ese buscar V, aquí en Smartsheet, se llama VLOOKUP, ¿vale? Entonces, VLOOKUP, si os fijáis, busca un valor, da como resultado un valor correspondiente en la misma fila, pero desde otra columna, nos trae, ¿vale? Esto es lo que es el buscar V de Excel de toda la vida, que aquí se llama VLOOKUP. Pero VLOOKUP falla. VLOOKUP tiene fallos, sobre todo porque tienes que seleccionar un rango grande, ¿vale? Busca un valor en una tabla. Este buscar tabla hay que seleccionar un rango de columnas y tienes que seleccionar la primera columna y la última de las que tú quieres. A lo mejor tienes que seleccionar 30 columnas y le tienes que decir el número de la columna. Pero si alguien modifica esa hoja y borra una columna, o te las mueve o te las cambias, fallan. Entonces, VLOOKUP es una fórmula que falla muchísimo y que es la que utiliza el 99% de las personas que yo conozco y que a todos mis clientes les cambio que dejen de utilizarla, ¿vale? Nosotros utilizamos una fórmula que descubrimos, y todo esto a base de jugar con Smartsheet, ¿vale? Que es una combinación de cosas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros para traer un valor? Utilizamos una fórmula que se llama index, ¿vale? Que index selecciona un valor de una serie de valores y utilizamos otra fórmula que se llama collect, que collect nos trae datos, nos colecciona datos de otra hoja. Entonces, ¿qué hacemos con esta combinación? Le digo con el collect que me traiga todos los datos, es decir, todos los nombres que coincidan con ese número de cliente, que como solo hay un cliente con ese nombre, pues me está trayendo ese nombre, y con el index le estoy diciendo que me dé ese valor. No sé si me he explicado bien, pero quedaros con que esto funciona. Entonces, esto es como yo qué sé, como si sabéis, yo qué sé, la escala de Mohs, ¿no? Tal, colloso, cosito, florita, petit, tortosa, cuarzo, topacio, con y diamante, ¿no? Pues te lo sabes de memoria, no sé por qué, pero 30 años después me sigo acordando de eso. Pues vale, pues que nos aprendemos cosas de memoria. Pues esto, aprenderos de memoria. Index collect. Vale, ya tengo el index collect. Ahora, ¿qué es lo que hago? Referencia a otra hoja, a mi hoja de clientes. Vale, me voy a mi hoja de clientes. ¿Qué es lo que me quiero traer? Vale, entonces lo que yo me quiero traer es el nombre del cliente. Venga, selecciono el nombre. Que sepáis que sois unos afortunados que os estemos enseñando esto porque esto lo solemos hacer en nuestras formaciones que vendemos. Entonces os estamos dando de modo gratuito un contenido que damos de pago, ¿vale? Entonces, nos traemos el nombre. Fijaros una cosa que he hecho, es que le he puesto el nombre a la referencia. Y esto es otra cosa que os comentaré luego. Porque por lo general, la gente aquí no pone nada, ¿vale? Introduce la referencia. Voy a cancelar para hacerlo otra vez.
index, collect, coger intervalo, cojo el nombre, clientes rango 1, vale. Os estoy haciendo la fórmula, a mí no me gusta hacerlo así, pero quiero que veáis la diferencia. Intervalo de criterios, ¿vale? Donde el intervalo de criterios, ¿cuál es? El código, ¿no? Queremos comparar, el criterio es el código. Ese es el intervalo. ¿Cuál es el criterio? Aquí, el nombre del cliente, el número. Si lo hacemos así, la fórmula va a fallar. ¿Por qué? Lo mismo, aprenderos de memoria que aquí, cuando acaba la fórmula, punto y coma 1. Y ya funciona. Esto lo convierto a fórmula de columna y fijaros, me ha traído todos los nombres de todos los clientes. Y si yo a este cliente 1 le pongo cliente 3, 4, ¡pum! Me trae su nombre, cliente 4. Esta fórmula funciona y no falla nunca. ¿Qué es el tip que os quiero dar en el tema de hacer fórmulas? ¿Vale? Imaginad que esta fórmula la he hecho yo, mañana un compañero mío viene a ver a modificar esta fórmula. Si alguien ve esto, clientes rango 1, clientes rango 2, ¡puf! ¡Ostras! ¿Qué significará esta fórmula? ¡Qué caos! No sé lo que significa, ¿vale? Lo convierto en una fórmula de celda para volver a escribirla. Lo que yo aquí os recomiendo es que vengáis y digáis, bueno, lo primero, para que sepáis que aquí en una hoja caben 100 referencias, os recomiendo que vayáis limpiando y las vayáis borrando cuando dejéis de utilizarlas. O si llegáis a ese límite, que borréis las que ya no están en uso. Vale. Volvamos a empezar. Index, collect. Venga, ¿yo qué me quiero traer? He dicho que me quiero traer el nombre, ¿no? Pues me pongo aquí, nombre de cliente. No hace falta hacerlo tan largo, pero bueno, para que se entienda. Nombre del cliente. ¿Cuál es el intervalo de criterios? El código. Vale, pues código cliente. Ok, el código del cliente. ¿Cuál es el criterio? El cliente. Salgo del paréntesis, punto y coma 1, y ahí lo tengo. ¿Por qué os he dicho esto de las referencias? Pues porque, lo he dicho, yo muchas veces entro en clientes, veo las fórmulas que hacen y vengo rango 1, rango 2, rango 3, yo, madre mía, vete a saber lo que estarán calculando. Pierdo mucho tiempo en analizar sus... Sin embargo, si yo veo una fórmula así escrita, digo, vale, index collect, tráeme el nombre del cliente, donde el código del cliente es cliente. Entonces, así las fórmulas las leemos súper fácil si nos vamos poniendo las referencias bien puestas, ¿vale? Posiblemente index collect es la fórmula más potente que tenemos. Y a raíz de aquí, ¿qué podemos hacer? Combinar los sums con los ifs y, por ejemplo, yo quiero ver la facturación total de este cliente. ¿Qué es lo que hago? Pues un sum ifs, ¿vale? Hace referencia a otra hoja. ¿Qué quiero sumar? Un intervalo, ¿no? Pues ¿qué intervalo quiero sumar? En la hoja de facturas, quiero sumar, venga, carga, quiero sumar los importes. Importe, ¿vale? Intervalo de criterios. Pues el intervalo de criterios es mi código de cliente, ¿no? Pues le digo código cliente. ¿Cuál es el criterio? El código de cliente. Calculando, lo convierto a euros, fórmula de columna, ya está. Ya tengo toda la facturación de mis clientes. Lo puedo hacer con el año actual. ¿Cómo sé el año? Pues bueno, para saber el año, yo aquí le tengo que añadir una columna que se llame año, ¿no? Hay una fórmula que se llama year, cojo el año, fórmula de columna, ya está, ya tengo el año. ¿Qué es lo que haría yo ahora? Pues bien, venimos aquí, voy a cambiar algún valor, por ejemplo, que este sea del 24, que este sea del 24 también, más que nada para que no, para que, este los voy a copiar, ¿vale? Para que no salga lo mismo, ¿vale? Guardo. Y ahora, ¿qué es lo que yo haría? El sum, ifs, intervalo, que súmame los importes. Podía copiar la otra fórmula, ya lo sé, pero bueno, donde, perdón, el cliente es el cliente y además el año, ¿vale? Columna año, sea, le puedo poner a mano 2025, pero el 1 de enero se me van a descuadrar todas las fórmulas. ¿Cómo le digo el año en el que estoy actualmente? Pues el year de hoy, del today. El year del today.
Y así yo sé que este año llevo facturado todo esto. Y el 1 de diciembre me dará todo esto. El index collect puede indexar sobre datos únicos saltándose los repetidos. El index collect, si por ejemplo, el index collect funciona cuando solamente tenemos un único código igual, ¿vale? Si tenemos varios códigos iguales, normalmente se suele parar en el primero y no sigue leyendo, salvo que le metas condiciones como por ejemplo un diferenciador, ¿vale? Déjanos ver la fórmula, por favor. Perdonad, esta de aquí de facturación total, la repito, ¿vale? Convertir a fórmula de celda. Sum, ifs, en plural, ¿vale? ¿Qué es lo que primero que me pide? El intervalo. Y mientras contesto a Jorge, en lo que te decía Jorge, en el index collect, ¿vale? Voy un momentito al index collect. Yo aquí le puedo añadir más argumentos, punto y coma. Y le puedo decir que además sea el año no sé qué y que además sea no sé cuántos. Entonces, aquí hay varios códigos de clientes iguales, pero por ejemplo tienen diferentes SPVs, pues puedo traer el que corresponde metiéndole más argumentos, ¿vale? Le puedo poner más argumentos para ir a uno único y que sea más preciso. Y perdona, Claudia, que vuelvo aquí. Por ejemplo, sum ifs. ¿Qué quiero sumar? Un intervalo. ¿Cuál es intervalo? El importe, ¿vale? Selecciono el importe. Lo siguiente estamos hablando que es un criterio. Vale, pues el criterio sería, que es la coincidencia, lo que me tiene que comparar el código del cliente, ¿vale? Con el código. Y además, hemos dicho que como es la de este año, pues le puedo añadir más datos. Por ejemplo, el year, el año. Que el año sea, lo dicho, yo puedo ponerle 2025 a mano, pero claro, el 1 de enero se me va a descuadrar y me van a fallar todas las fórmulas. Bueno, no es que me vayan a fallar, es que me va a poner lo del año pasado, no lo de este. Para que siempre lo hagan el año en el que estoy, yo le digo el year de hoy, que hoy es today. Year today, ¿vale? Sum ifs, el importe, cuyo código de cliente es este código, cuyo año es este year. Le doy y ya me coge lo de este año. Y así el 1 de enero de 2026 me cogerá todo el 2026. Y aquí le puedo añadir por meses. Le puedo añadir también el mes, le puedo añadir la semana, ¿vale? Puedo hacer facturaciones medias. Para hacer un promedio, lo podéis buscar en las fórmulas, pero existe una fórmula que se llama AVG, que es el average en inglés. Esto me da el promedio. Problema, que el average funciona, por ejemplo, a mí el average me funciona si yo cojo todo esto, vale, me hace el promedio del rango dentro de la misma hoja. Pero desde otra hoja no me hace ese cálculo promedio, ¿vale? Porque no me deja average, fijaros, average. Aquí no me deja coger un rango así y que me haga el cálculo bien, porque no me deja hacer la comparación del cliente. Esto suele fallar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? El sum dividido por el count, es decir, la cantidad total dividida por la cantidad de facturas que tenemos. No sé si me he explicado. La suma total por la cantidad total. Y ahí te sale ya el promedio. O sea, es decir, 10.000 euros entre 5 facturas, pues me saldrá 2.000 de promedio, ¿vale? Siento mucho que se ha hecho ya la hora y se nos ha hecho ya las 6, porque lo que os comentaba, habíais votado muchas cosas para ver, he querido profundizar en estas 3 cosas que me parecían las que había más gente interesada. Nos queda por ver cartera de proyectos, que le daba menos importancia porque hemos hecho muchos webinars de carteras de proyectos, seguiremos haciendo webinars de carteras de proyectos. ¿No existe una sola fórmula promedio? Sí, el average, AVG, ¿vale? AVG, ahí va, no me está escribiendo, ¿vale? Igual, AVG es esta promedio. Selecciono un rango, yo aquí selecciono el rango y me está haciendo el promedio, 700 euros, ¿vale? Sí que existe esa fórmula promedio, pero cuando es con otras hojas, falla. Entonces tenemos que hacer la suma entre la cantidad y eso, pues a mano, como si lo hiciéramos a mano en papel y boli, es lo mismo. Y como os decía, se nos ha hecho ya la hora, disculpadme, parece que no, pero hora y media se me ha hecho rapidísimo. Y carteras de proyectos, tenemos muchos webinars que los podéis ver. Haremos más webinars más adelante hablando de carteras de proyectos porque normalmente suele ser lo que más interesa a la gente en general. De Dynamic View, Control Center, Resource Management, Data Shuttle, podemos agendar, si queréis, una sesión personal con vosotros y lo revisamos. Y si también, lo mismo, los que estáis aquí presentes, que sé que no hemos podido ver muchas más cosas,
queréis ver más a fondo más temas de fórmulas, más temas de formularios, de cualquier cosa de estas de Smartsheet, eh, podéis contar con nosotros como vuestro partner para ayudaros y nos agendamos una sesión, lo hablamos, no tenemos ningún problema en ayudaros, porque además a nivel de fórmulas hay muchas fórmulas para ver, tenemos fórmulas tipo AND y OR, fechas, las de week, si hay un error, pues un if error para evitar los errores, hay una jerarquía children parent, que os lo quería haber enseñado, os lo voy a enseñar muy rápido, por ejemplo, ¿cómo sumo las horas de un proyecto? Pues podemos sumar el sum del children, ¿vale? Yo que voy haciendo el sum del children de todo, es decir, no suma nada, pero sin embargo en el momento que yo empiezo aquí a crear estas jerarquías, me lo empieza a sumar todo, ¿vale? Es algo que quería haber explicado con más tiempo, me ha faltado tiempo para ver más cositas, pero estas cosas os las podemos explicar con más detalle, ¿veis? Ya me está sumando que mi proyecto son 33 horas y si yo aquí le meto 5 horas, me suma que el proyecto total son 36, ¿vale? Estas fórmulas son muy sencillitas de hacer, ¿vale? Aparte del index collect, están el join para concadenar cosas, el left, right, para coger trozos concretos. Tenemos columnas de símbolos. A ver dónde tengo alguna. Creo que aquí tenía de símbolos en aprobación de proyectos o en alguna de estas que se veían cositas de colores para poder cambiarlas. Meter un char, un arrobacel, un hash. Vale, esto de aquí, ¿cómo hacemos estos colorines? No sé si sabéis hacer esas cosas, no sé si sabéis, por ejemplo, en función de cómo hacer estas barras de estado con fórmulas para que os calcule si esto está vacío, si esto es un cuarto, si esto está a mitad, estas barras de progreso que son geniales, pues lo podemos hacer con fórmulas también, ¿vale? No sé si sabéis hacerlo, lo podemos ver en otro taller, podéis agendaros con nosotros si queréis una sesión de consultoría y os lo podemos explicar, ¿vale? Ningún tipo de problema. Y lo dicho, recordad que en la página web de Smartsheet, en las fórmulas, las tenéis todas. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por atender este taller, haber contestado a la encuesta pues, para ver qué cosas queríais ver. Repetiremos esto seguramente el año que viene, haremos otro taller contestando las cosas que más os interesen ver. Y lo dicho, como os están dejando aquí mis compañeras el chat para que podáis agendar una sesión. Así que nada, pues que paséis una buena semana, un buen fin de semana. Estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Y nada, que vaya todo bien y muchas gracias. Nada, un abrazo muy grande desde España para los que estéis de fuera y para los de aquí también, por supuesto. Muchas gracias.